Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Obed Domínguez. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la unidad 1 de Estadísticas Inferencial en los ejercicios del capítulo 1, 2 y 3. Vamos a comenzar. Pensamiento estadístico. Como primera pregunta tenemos que es una muestra de respuesta voluntaria. Una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. Por ejemplo, cuando una empresa telefónica nos marca y nos pregunta si queremos contestarle unas preguntas acerca del servicio, acerca de la atención, acerca de los costos o tarifas que ellos tienen. Entonces, si nosotros aceptamos o no, de eso va a depender si formamos parte de la encuesta, y a esto por eso se le llama respuesta voluntaria. Significancia estadística y significancia práctica. ¿Qué se diferencia entre esta significancia, entre la estadística y la práctica? Bueno, la estadística se utilizan métodos estadísticos para llegar a la conclusión de que algún tratamiento o hallazgo es eficaz. Sin embargo, el sentido común podría sugerir que dicho tratamiento o hallazgo no es lo suficientemente diferente para justificar su uso. Mientras que la práctica es una investigación que no se juzga, en base a criterios matemáticos, más bien con base en su utilidad y práctica. Bueno, vamos a poner un ejemplo para que nos quede claro. La significancia estadística es como, por ejemplo, un tema controversial como lo es la legalización de la marihuana. California es uno de los primeros estados de Estados Unidos en la que ya se legalizó la marihuana, desde el 1 de enero del 2018. De esa fecha hasta acá, la delincuencia ha disminuido un 13%. Entonces, ¿justificamos o validamos que sea legal la droga para que disminuya la delincuencia en base a estadísticas? Bueno, ese es un ejemplo de significancia estadística. La de práctica es, por ejemplo, ¿qué me conviene usar autobús o transporte propio de mi casa a mi trabajo o viceversa? Pues ahí vamos a ver qué nos conviene, qué es más útil y práctico de utilizar. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Bueno, esto es posible, pero muy improbable. ¿Por qué decimos que es improbable? Porque el 27 de noviembre de 1966, los Redskins de Washington le ganaron 72-41 a los Gigantes de Nueva York. Antes de esa fecha y después de ella, no ha habido otro marcador similar a lo que se vio ese día. Entonces un 120-98 lo veo muy, muy amplio. Así que sí es posible, pero muy improbable. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Esto es posible y probable. Contexto de los datos. Remítase a la tabla de las medidas de los automóviles. Cada valor X está pareado con el valor Y correspondiente, como en la tabla 1.1 de la página 5. Es decir, cada valor X está asociado con el correspondiente valor y de alguna forma significativa. Los valores afirmativamente están pareados, los valores X están pareados con los valores. Ahora, si los valores X y Y están pareados, tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor Y ubicado en la misma columna. ¿Por qué? Bueno, en realidad no tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor. ¿Por qué? Porque los valores X representan a pesos en libra, mientras que los valores Y representan cantidades de combustible. Entonces, la diferencia de valores pues no tiene significado alguno. Significancia estadística. En un estudio del programa Ornish
para la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses. Es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener esos resultados es de aproximadamente 3 en 1000. El programa Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística o tiene significancia práctica. ¿Por qué? El programa Ornish de pérdida de peso es estadísticamente significativo, ya que los resultados tienen muy pocas probabilidades, 3 en 1000, de ocurrir por el azar. El programa no tiene una significancia práctica debido a que la pérdida de peso, 3.3 libras, es muy pequeña. Conclusiones. Aquí nos vamos a ir a una tabla de conjunto de datos 16 del apéndice B, que habla de automóviles, del consumo de gasolina o de combustible en los automóviles. Vamos a irnos a la tabla. Aquí está. Aquí tenemos tanto el combustible que se gasta en ciudad como la que se gasta en carretera. La primera pregunta es: la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia estadística. Sí, podemos observar aquí que el consumo de combustible es mayor en carretera que en ciudad. En todas las marcas de automóviles siempre va a ser un mayor consumo en carretera que en ciudad. B. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por significancia práctica. Así es, sí son sustanciales. ¿Cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y en carretera? Bueno, hay muchas maneras, pero una implicación práctica sería, por ejemplo, no conducir en horas pico. De esta manera evitaremos gastar combustible de más y ahorraremos. Seguimos con las preguntas. Ya pasamos a otro tema. Este es tipos de datos. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones, y los datos categóricos consisten en nombres o etiquetas. No son números, no representan conteos ni mediciones. Por ejemplo, aquí nos menciona que en los ejercicios 5 a 12 determina si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Bueno, política. De los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. Esto es un parámetro porque pertenecen a una población, a un conjunto de personas. La tabla periódica. El peso atómico promedio de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Esto también es un parámetro ya que forman parte de una población, de un conjunto. 12. Ganancias de películas. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boleto. El promedio es de 123.7 millones de dólares. Esto es estadístico. ¿Por qué? Ya que habían muchas películas, el autor solamente eligió 35, no eligió completamente todo, simplemente fue algo al azar. Entonces esto es estadístico. Encuesta de AOL. América Online pidió a sus suscriptores que respondieran las siguientes preguntas. ¿Qué frase publicitaria les disgusta más? Se presentó a los participantes una lista con varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de automóviles, y la de Volkswagen recibió el 55% de las 33.160 respuestas. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. Bueno, es una muestra. El 55% de respuestas que determinó la peor frase. Población.
las 33.160 respuestas que se recibieron al seleccionar la frase publicitaria que más les disgustaba. La muestra es la representativa de la población, ya que los individuos seleccionaron la frase que más les disgustaba de una serie de varias frases. Interpretación de encuesta política. Para la encuesta descrita en el problema del capítulo, suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes y 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio de las cifras y se obtiene un .95, ¿cómo se interpreta este valor? Bueno, el nivel de medición es nominal, ya que no se requiere que los datos sean clasificados en orden, sino en categorías, según la respuesta de la encuesta. Pasamos al siguiente tema: pensamiento crítico. Correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. ¿Podría reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas? Bueno, para la primera pregunta es no, porque una correlación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. Para la segunda pregunta también es no, porque una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios. Las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo. Con base en un estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran, un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. En esta sí es probable, porque una persona que se gradúa tiene más posibilidad de encontrar un trabajo donde le remuneren mucho mayor a alguien que no la tiene. Esta persona puede pagar un hospital que presta mejores servicios, se puede comprar mejores medicamentos, mientras que una persona muchas veces no logra comprar cierto medicamento que necesita. Entonces, en cuestión de enfermedad, alguien que se gradúa y que tiene mejor vida monetariamente, pues sí puede vivir más tiempo que otra persona que no se graduó. Discrepancia entre resultados reportados y observado. Cuando Harris Interactive encuestó a 1.013 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar un baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de 6.336 adultos, se encontró que en realidad el 82% se lavaba las manos. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿Qué porcentaje es más probable que indique con exactitud la tasa real de las personas que se lavan las manos en un baño público? Cuando se pregunta a las personas si se lavan las manos en un baño público, suele responder afirmativamente, ya que esta respuesta refleja una mejor higiene personal y transmite una imagen más positiva. Es probable que la tasa del 82% sea más exacta, ya que se basa en una conducta real y no en lo que la gente dijo. Porcentajes. Convierta la fracción 5/8 a un porcentaje equivalente. Aquí dividimos el 5 entre 8, nos da decimales, lo multiplicamos por 100 y obtenemos un porcentaje. Y ahora vamos a convertir el porcentaje a decimal, nos da 23.4 de porcentaje, esto lo dividimos entre 100 y obtenemos la equivalencia en decimal. Ahora vamos a convertir el porcentaje de cierta cantidad. Nos pide que convirtamos 37%, o debemos saber cuál es el 37% de 500. En esta ocasión vamos a dividir el porcentaje entre 100, luego lo multiplicamos por 500 y de esta forma obtenemos
¿Cuál es el 37% de 500? Que es 185. Ahora vamos a convertir decimales a porcentaje. Nos da un dato de 120, de .127, lo multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje, que es 12.7. Porcentaje en una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u opcional realiza compras en línea, ¿cuál es el número real de usuarios de Internet? ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compraron en línea de manera frecuente u ocasional? Bueno, vamos a multiplicar el porcentaje por la cantidad de usuarios, luego lo dividimos entre 100 y nos va a dar 359.66. Lo redondeamos y son 360 personas aproximadamente que compran en línea. Ok, ahora de los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera infrecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Pues son 323 personas, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre la cantidad total, 734, y nos da como resultado un 44, que es el porcentaje que usan de manera frecuente o ocasional viajes o consultan viajes en línea. Porcentajes de los medios de comunicación. En el New York Times Magazine, un reporte acerca de la disminución de inversión accidental en Kenia incluyó la siguiente afirmación. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó 500% durante la década de 1990. ¿Qué es incorrecto en esta información? Pues que si la inversión extranjera se redujera en un 100%, pues se elimina por completo, por lo que no es posible que se reduzca más del 100%. Si tengo 10 y se reduce el 100%, me queda 0. Pues ya no puedo bajarme más, porque ya estoy en 0. Entonces, caerse 500% en realidad es incorrecto, porque con el 100% basta para caer en 0. Entramos a otro tema, recolección de datos muestrales. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. La primera pregunta ¿es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población? Sí, es probable. ¿Es probable que los resultados sean buenos o malos? Es probable, ya que no especifica qué están estudiando. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Sí, ya que se podrán identificar quiénes son los estudiantes zurdos y quiénes son los estudiantes diestros. En los ejercicios 5 a 8 determine si la descripción dada corresponde a un estudio conversacional o a un experimento. Encuesta sobre tabaquismo. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1.018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Esto es un experimento. Prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado con equinacia y otro grupo fue tratado con placebos. Los grupos de tratamientos con equinacia y de placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatoria. Esto es un muestreo estratífico, porque se fue separando el tipo de enfermedades para su diferente tipo de tratamiento. Muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo dulce M&M que se produce. Este plan de muestreo da como resultado
una muestra aleatoria, una muestra aleatoria simple, explique. Bueno, en este caso no sería aleatoria ni aleatoria simple, porque los dulces M&M no tienen la misma posibilidad de ser elegidos, ya que existe un factor de restricción. Esto quiere decir que cada 10 milésimo dulce, un M&M será elegido. Muestra estratificada. Con la finalidad de realizar una prueba de la brecha de género en la forma que los ciudadanos perciben al presidente actual, Tompkins Company encuesta exactamente a 500 hombres y 500 mujeres, seleccionadas al azar entre todos los adultos que viven en Estados Unidos. Suponga que el número de hombres y mujeres adultos es el mismo. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple, explique. Bueno, no es una muestra aleatoria porque no todos los ciudadanos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y si es una muestra aleatoria simple, porque el investigador elige el tamaño de la población de la cual extrae al azar la muestra. Muestreo de estudiante. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes, sentados en 6 filas diferentes con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila. Luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple. Bueno, no es una muestra aleatoria ni una muestra aleatoria simple, porque no todos tienen la misma posibilidad de ser elegido. En este caso existe un factor de restricción para la selección de muestra, que es cada 6 estudiantes es cuando se arroja el dado. Diseño de muestreo. Usted es el encargado de realizar una encuesta laboral a los estudiantes graduados de su universidad. Describa los procedimientos para obtener una muestra de cada tipo: aleatoria, sistemática, de conveniencia, estratificada y por conglomerados. Bueno, para realizar la encuesta laboral yo utilizaría un muestreo estratificado. ¿Por qué? Porque me permite subdividir a la población en estratos. En este caso lo dividiría por carreras, para poder obtener una muestra significativa de la población y obtener resultados favorables de la encuesta. Vamos al siguiente tema, y estos son gráficas estadísticas. Polígono de frecuencia y gráfica de puntos. En el ejemplo 1 se incluye un polígono de frecuencia que describe los pulsos de mujeres, y el ejemplo 4 representa una gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. ¿Cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencia? Bueno, que la gráfica de puntos permite identificar todos los datos originales. La gráfica de puntos es más sencilla y más fácil de construir. Polígono de frecuencia relativa. En la figura 2.6 se presentan polígonos de frecuencia relativas para los pulsos de hombres y mujeres. Cuando se comparan dos conjuntos de datos como estos, ¿por qué generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencia relativas en lugar de polígonos de frecuencia? Si se utilizan frecuencias relativas que consisten en proporciones o porcentajes, ambos conjuntos de datos utilizan medidas que se pueden comparar. Si se construyen polígonos de frecuencia con dos muestras que tienen números de elementos muy diferentes, la comparación es difícil porque las frecuencias serán muy diferentes. Gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos en las cantidades de estroncio 90. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esta cantidad? Bueno, vamos a ver el Minitab. Ok. Y en un momento nos aparece la gráfica, ya está. Ok, aquí podemos ver cuáles son, que esta gráfica está muy balanceada.
Al parecer cuenta con las mismas proporciones de ambos lados y su mayor concentración está en el 150. Es lo que podemos apreciar en esta gráfica. Seguimos con las preguntas. En los ejercicios 9 a 12, utilice los 62 pesos del plástico desechado que aparece en el conjunto de datos 22 en el apéndice B. Gráfica de tallo y hoja. Utilice los pesos para construir una gráfica de tallo y hoja que sugieran esta gráfica acerca de la distribución de los pesos. Bueno, vamos a Minitab otra vez. Gráfica de tallo y hojas. Bueno, ya tenemos nuestra gráfica y nuestros datos. Cuando tenemos nuestros datos, nos vamos a concentrar en lo que es plástico. ¿Ok? Entonces, nos vamos a gráficas. No seleccionamos STEM en G, que es detalle y hoja. Seleccionamos lo que vamos a ocupar, que es plásticos. Le damos OK. Y ya tenemos nuestro balance o nuestras gráficas. La gráfica de tallo y hoja sugiere que los pesos del plástico desechados tienen una distribución sesgada hacia la derecha, aunque no se aleja mucho de la distribución normal. Lo podemos observar aquí. Así es, está sesgado un poquito más a la derecha, pero tampoco se aleja mucho de nuestro centro. Vamos a seguir con el alquitrán y monóxido de carbono en el cigarrillo. En el conjunto de datos 4 representa el alquitrán de los cigarrillos tamaño grande para el eje horizontal y la cantidad de monóxido de carbono de los mismos cigarrillos tamaño grande en el eje vertical. Determina si al parecer existe una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono de los cigarrillos tamaño grande. De ser así, describa la relación. ¿Ok? Vamos a pasar los datos 4 a Minitab. Ya lo tenemos aquí. Ok, aquí está las marcas, son grandes todos, alquitrán, nicotina y CO. Vamos a gráficas, nos vamos aquí, seleccionamos, le damos OK. Aquí tenemos nuestra gráfica y como podemos observar, no hay mucha relación alguna entre el alquitrán y el CO. Aquí lo podemos observar. Gráfica de serie de tiempo para la ley de Moore. En 1965, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, propuso lo que ahora se conoce como la ley de Moore. El número de transistores por pulgadas cuadradas de los circuitos integrados se duplica aproximadamente cada 18 meses. La siguiente tabla lista el número de transistores por pulgada cuadrada en varios años diferentes. Construye una gráfica de la serie de tiempo con los datos. Vamos a ver. Nos vamos a nuestra gráfica. ¿Okay? Aquí tenemos nuestras gráficas, aquí tenemos los años y aquí tenemos los transistores. Vamos a graficar. Seleccionamos. Acá está nuestra gráfica. Nos muestra que desde 1970 hasta el 90 estuvo estable, mientras que a partir del 95, 2000 empezó y subió hasta 40.000, 410.000, perdón. Gráfica de detalle de hoja, contiguas.
Al margen encontrará un formato para las gráficas de talla y hoja contiguas, donde aparecen los pulsos de hombres y pulsos de mujeres. Complete las gráficas contiguas y compare los resultados. Vamos a las gráficas. Aquí lo tenemos. Es el pulso para las mujeres y pulso para los hombres. Ahora vamos a sacar talla y hoja para ambos. Nos vamos a gráficas, tallo y hoja, seleccionamos C1, C2 y le damos OK. Aquí está. Estos son nuestros datos que nos arrojan. Y como podemos observar, la diferencia que hay entre el pulso de mujeres y la de hombres. Bueno, como respuesta tenemos que en general parece que los pulsos de los hombres son más bajos que los pulsos de las mujeres. Y como lo vimos en nuestra gráfica, así lo demuestra. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Es nuestro siguiente tema. Resultados de encuesta América Online ocasionalmente realiza encuestas en línea, en la que los usuarios de Internet pueden responder una pregunta. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados de una encuesta como esta y la gráfica se diseña de forma objetiva y con técnicas adecuadas, la gráfica ayudará a comprender mejor la población en general. ¿Por qué? Sí ayuda a comprender mejor, porque presenta la información de forma sencilla y clara, precisa y facilita la comparación de datos, destaca de las tendencias y las diferencias sin exageración de las diferencias. Superficie de países. Para construir una gráfica que compare el territorio de los 5 países más extensos, usted decide describir las 5 áreas con cuadros de diferentes tamaños. Si se dibujan los cuadrados de modo que las áreas sean proporcionales a las áreas de los países correspondientes, la gráfica resultante será confusa. ¿Por qué? Bueno, yo creo que si se construye una gráfica proporcional al extenso de un país, no sería confuso, sino al contrario. Esto nos daría una idea del extenso grande que es el territorio. Por ejemplo, si un país mide 20 metros cuadrados en la mente y comparamos con uno que mide 80 metros cuadrados, pues si lo imaginamos nos va a surgir ciertas dudas, pero cuando lo graficamos, como está en el ejemplo, pues ya vemos el tamaño real de uno sobre el otro. Adopciones de niños chinos. La siguiente gráfica de barras indica la cantidad de adopción en niños chinos por parte de estadounidenses en el 2000 y 2005. ¿Qué es incorrecto en esta gráfica? Dibuja una gráfica que describa los datos de forma imparcial objetiva. Pues la gráfica que yo hice, me pude dar cuenta que la cantidad de adopciones en el eje Y debe de iniciar en 0, sin embargo en el anterior iniciaba en el 450. Eso lo veo como un error. Siempre una gráfica debe de iniciar con el valor 0. Medida de tendencia central. Medida de tendencia central. ¿En qué sentido la media, mediana, moda y mitad de rango son medidas de tendencia central? Utilizan diferentes métodos para proporcionar un valor o valores centrales o intermedios de un conjunto de datos. Nos indica que los valores son lo más aproximado al centro de los datos. Número de palabras inglesas. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de páginas en el diccionario Merriam-Webster de 11ª edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en esas páginas. Puesto que este diccionario tiene 1459 páginas con palabras definidas, estima el número total de palabras definidas en el diccionario. Es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés, pues nos dan los siguientes datos. Vamos a nuestra tabla de Minitab. Acá están los datos que tenemos, los datos que nos arrojan. Lo vamos a graficar, a calcular la media. Bueno, ya seleccionamos los datos, nos vamos a estadísticas básicas y ahora vamos a obtener la media, la moda, la mediana.
seleccionamos los datos que queremos, nos vamos a estadísticas, queremos la media, la mediana y la moda, y el rango, por supuesto. Entonces le damos OK, otra vez, y nos va a arrojar como resultado nuestra media, mediana, rango. Bueno, en este caso, si utilizamos la media, que es de 53.3 palabras por página, lo multiplicamos. La estimación del número total de palabras en el diccionario son de 77.765. Como la media se basa en una muestra pequeña y como no parece que los números de palabras definidas en las páginas varían por una gran cantidad, lo más probable es que la estimación no sea muy precisa. Los costos de choques de automóviles. El Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajan a 6 millas por hora. Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de automóviles probados, lo cual se presentaban a continuación. Hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. Vamos a verlo en el Minitab. Ya estamos en el Minitab, ya tenemos nuestros datos que nos pide el problema. Ahora vamos a otra vez a estadísticas básicas, le damos Display, seleccionamos nuestra columna, le damos OK y obtenemos la media, la mediana y el rango. Pero como podemos observar, nuestra media y mediana no difiere mucho. Eso quiere decir que no hay mucha variancia en todos los choques, en el costo de los choques que ha habido en los automóviles. Ahora son los vuelos de transbordador espacial. A continuación se presentan duraciones en horas de una muestra aleatoria simple de todos los vuelos hasta el momento que se escribió este libro del Space Transport System de la NASA. Los datos corresponden al conjunto de datos 10 del apéndice B. ¿Hay alguna duración que sea muy poco común? ¿Cómo podría explicarse? Bueno, vamos a verlo en nuestro Minitab. Bueno, ya tenemos nuestros datos de horas de vuelo del transbordador. Ahora vamos a ver si existe alguna diferencia en estas horas o hay algún, como nos comenta nuestro problema, hay un dato inusual. Vamos a estadísticas básicas otra vez para sacar la media, mediana. Tenemos la media, la mediana, máximo y mínimo. Le damos OK. Ya esta nos arrojó nuestra media y mediana es 217, 235. Como vemos, no hay mucha variación. Tampoco nuestro máximo. Se aleja un poco, pero no es tanto. Hay uno que es el mínimo, dice que es el 0. Ese sí es una anomalía. Pero ¿se puede explicar? Sí, dado que ese tiempo representa la explosión que sufrió el Challenger en una expedición. No alcanzó a llegar al espacio, explotó en el camino. Entonces esa es la anomalía que pasó y por eso se registró un vuelo 0. Voltaje de una casa. Remitas el conjunto de datos en el apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje de media. Y ahorita lo vamos a seguir viendo en nuestro Minitab. Ok, ya estamos en Minitab. Ya copiamos nuestros datos de los días, voltaje de casa, voltaje de generador y voltaje de dispositivo. Vamos a ver las medias de cada uno y vamos a ver si hay alguna variancia o algún tipo de anomalía. Nos vamos otra vez a estadísticas básicas. Seleccionamos las celdas que queremos obtener la media. En este caso es casa, generador y dispositivo. Lo seleccionamos y elegimos qué queremos. En este caso queremos la media y la mediana. Le damos OK. Nuevamente. Muy bien. Ya obtuvimos nuestros datos. Nos dice que la media
de la casa es de 123 y la mediana igual es de 123. El generador, la media es 124.66 y la mediana 124.70. Lo del dispositivo es la media 123.59 y la mediana 123.70. Como lo vemos, es muy poca la diferencia, entonces quiere decir que tienen la misma frecuencia todos. Multas por exceso de velocidad. La distribución de frecuencias dada describe la velocidad de los conductores multados por la policía de la ciudad de Poughkeepsie. Estos conductores viajaban por una zona de Creek Road que pasa por la Universidad del Autor y tiene un límite de velocidad de 30 millas por hora. ¿Qué diferencia existe entre la media y la velocidad límite de 30 millas por hora? Pues es de 46.8 millas por hora, que es muy cercano al valor obtenido con la línea. Las velocidades están muy por arriba del límite de 30 millas por hora, probablemente porque la policía multó solo a aquellos que viajaban muy por arriba de la velocidad del límite publicada. Ok, media ponderada. Un alumno del autor obtuvo las siguientes calificaciones: B, C, B, A y D. Los cursos tenían las siguientes horas de crédito: 3, 3, 4, 4 y 1. El sistema de calificación asigna estos puntos de calidad a las calificaciones con letra A igual a 4, B igual a 3, C 2, D 1 y F igual a 0. Calcule el promedio de las calificaciones. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Podrá ingresar este estudiante a la lista de rector cuando él está pidiendo un promedio por arriba del 3 igual o mayor a 3? Vamos a verlo. Con los datos que ya tenemos, bueno, nos encontramos ya para calcular el promedio. Nos dice que el alumno obtuvo B, C, B, A y D. Y obtuvo también horas de crédito 3, 3, 4, 4 y 3. Entonces en B obtuvo 3 y 4, 7 en B. Entonces nos vamos a nuestro formato y le ponemos en B 7 horas. Para C obtuvo 3. Para A nada más tuvo 1, le ponemos el 4. Y para D también obtuvo 1, le ponemos el 4. 1, perdón. Entonces, ya obteniendo las horas completas de acuerdo al grado, multiplicamos la equivalencia del grado por las horas y obtenemos puntos de calidad. 4 por 4 16, 3 por 7 21 y así sucesivamente. Al final lo sumamos y obtenemos 44 de puntos de calidad. En total fueron 15 horas. Dividimos total de puntos de calidad entre horas y obtenemos el promedio y es de 0.93. Y como recordamos que para ingresar debe ser 3 o mayor, entonces este alumno tendrá que intentarlo el siguiente semestre porque desafortunadamente no pudo pasar. Media recordada. Ya que la media es muy sensible a los valores extremos, decimos que no es una medida de tendencia central resistente. La media recortada es más resistente para calcular la media recortada del 10%. Bueno, vamos a explicarlo más fluido. Bueno, dice que la media recortada del 10% de un conjunto de datos, primero se acomoda los datos en orden. Después se elimina el 10% de los valores inferiores y el 10% de los valores superiores. Luego se calcula. Bueno, vamos a hacer un ejemplo del conjunto de datos 24 del apéndice B. Vamos a calcular tanto el 10 como el 20%. Nos vamos a nuestro formato de Excel que ya tenemos. Vamos a calcular. Estos son los datos que nos arrojan. Son 100 datos en total. Vamos a obtener la media recortada del 10%. Si mis datos son 100, nuestro 10% son 10. Entonces es 10 del inferior que vamos a eliminar. Antes de eso tenemos que ordenarlo de mayor a menor para poder hacer nuestra operación. Yo ya lo tengo ordenado, entonces vamos a eliminar 10. Bueno,
En total nos quedan nos quedan exactamente 80 datos. En base a estos vamos a sacar la media o el promedio. Entonces aquí vamos a darle igual promedio. Seleccionamos nuestros datos restantes. Y obtenemos la media recortada del 10%, que es de 709.71. Ahora nos pide una media del 20%, pues va a ser exactamente igual. Del 100 le vamos a restar el 20%, que en este caso es 20. Si ya tenemos 10, le sumamos otros 10. 10 superior, 10 inferior, ¿ok? Y nos va a quedar un total de 60 datos. En base a esto vamos a hacer nuestra media. Damos promedio. Seleccionamos nuestros datos. Y obtenemos una media de 713.73. A esto se le conoce como media recortada. Seguimos con nuestro siguiente tema, es medidas de variación. En este siguiente problema nos dice que la distribución estándar suele definirse como más o menos la diferencia entre la puntuación más alta y la media, y la puntuación más baja y la media. Por ejemplo, si la media es 1, el valor más alto es 3 y el valor más bajo es menos 1. La distribución estándar es 2. ¿Es correcto este enunciado? Pues no. Tenemos una fórmula donde nos dice que la media más menos 2 por desviación estándar, vamos a obtener nuestro valor más alto y nuestro valor más bajo. ¿Ok? Aplicando esta fórmula, tenemos como media el 1 más el 2 de la fórmula multiplicado por la desviación estándar. Entonces 1 más 2 por 2 es igual a 5. 1 menos 2 por 2 es igual a menos 3. Entonces nuestro enunciado es incorrecto. Pruebas de asientos de seguridad para los niños. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para los niños que se utilizaron en los automóviles. A continuación se incluyen los resultados de esas pruebas con las medidas expresadas en Higgs. Según los requisitos de la seguridad, la medida debe ser menor a 1000 Higgs. Existe una gran variación en las medidas de pruebas de asientos de seguridad para los niños. Bueno, ahora vamos a demostrar la prueba. Vamos a obtener nuestros datos. Y aquí nos dice que la media es de 612, nuestra desviación estándar de 381 y nuestra mediana es de 590. Sí vemos que sí hay una variación. Pero ¿por qué es eso? Porque aquí tenemos un registro de 1210 y si recordamos, en nuestro problema nos dice que la administración nada más te permite que los requisitos de seguridad sean menos de 1000, y como tenemos uno de 1200, es por eso que existe una variación en las medidas de prueba. Remítase, en las películas nos vamos a remitir al conjunto de datos 9 y vamos a considerar los montos de ganancia de las categorías, tanto de la R o PG. Vamos a utilizar la variación para determinar si pareciera que los datos, que las dos categorías varían en la misma cantidad. Lo podemos hacer en Minitab, pero yo lo tengo en Excel para verlo mejor. Bien, ya tenemos nuestros datos en Minitab.
y nos arroja que nuestras medianas es de 74 para clasificación R, 44 para clasificación PG, nuestra distribución estándar de cada una, nuestra varianza y nuestro coeficiente de variación. Esto es lo importante, el coeficiente de variación. Vamos a verlo en Excel. Acá está. Obtenemos que son 3 datos por clasificación, nuestro rango, nuestro máximo, nuestro mínimo, la media y nuestra distribución estándar y nuestro coeficiente de variación. Entonces, como vemos, para la clasificación R es del 80.16%, mientras que para la clasificación PG es del 11.67%. Entonces, la ganancia de películas con clasificación PG tiene una variación considerable mayor a las ganancias de las películas de calificación R. Utilice la regla práctica de las desviaciones estándar para estimar la desviación estándar de las edades de todos los profesores de la universidad. Bueno, obtuvimos algunos datos. Aquí lo tenemos, 30, 24, 55, 53. Vamos a sacar la desviación estándar. Nos vamos a estadística, básica, display. Le damos lo que queremos, en este caso queremos que es la desviación estándar, coeficiente de variación, nuestra mediana, mediana y modo. Le damos OK. Y vemos que nuestra desviación estándar es de 11.70. Vamos a ver cómo lo hacemos en Excel. Tenemos que son 9 datos. Nuestro rango es 31, edad máxima es de 55, la mínima es de 24. Nuestra media es de 34.7. Nuestra varianza es de 136.94 y nuestra desviación estándar, lo que andamos buscando, es de 170. Esto es la raíz de nuestra varianza, que a su vez es la suma total entre los datos menos 1. Teorema de Chebyshev. El generador Generac del autor produce voltaje de una media de 125 y una desviación estándar de 0.3 volts. Por medio del teorema de Chebyshev, ¿qué sabemos acerca del porcentaje de voltajes que están dentro de 3 desviaciones estándar de la media? ¿Cuáles son los voltajes mínimos y máximos? Bueno, sustraemos los datos y vamos a sacar a responder esas preguntas. ¿Qué sabemos acerca del porcentaje de voltaje que está dentro de las 3 divisiones estándar de la media? Bueno, para sacar el voltaje tenemos que ¿cuáles son las 3 desviaciones estándar? Aplicar esta fórmula que está aquí y ya saca nuestro resultado, que es del 88.89. Lo redondeamos y es 89. Y es el porcentaje de volt que está dentro de 3 desviaciones estándar alrededor de 125. Ahora, ¿cuáles son los voltajes mínimos y máximos? Bueno, ya que tenemos el 89%, vamos a ver cuál es el voltaje. Para esto vamos a multiplicar nuestra desviación estándar por K. Y obtenemos 0.9. A esto ya le vamos a restar o sumar de la media. Si le sumamos 125 más 0.29, obtenemos la máxima. Y si le restamos 125 a menos 124 a menos 0.09, obtenemos que es 124. De esta manera obtenemos los voltajes mínimos y máximos. Seguimos con el siguiente tema, y es medidas de posición relativa y gráficas de caja. Gráfica de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada
por Stadist de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores 0, 166, 215, 269 y 423. Bueno, la duración 0, como lo vimos anteriormente, fue lo que fue cuando explotó la nave espacial Challenger. Este fue el vuelo más corto. El 166 nos representa el primer cuartil de 166 horas. El segundo cuartil o mediano es de 215. El tercer cuartil es de 269. Y el máximo es de 423 horas. Puntuación Z del geyser Oldfield. Las duraciones de las erupciones del geyser tienen una media de 245 segundos y una desviación estándar de 36.4 segundos. De acuerdo al conjunto de datos 15, una erupción dura 110 segundos. Bueno, vamos a contestar 3 preguntas en base a la anterior problema. ¿Qué diferencia hay entre la duración de 110 segundos y la media? Pues vamos a hacer una resta entre la media menos los 110 segundos de duración. Obtenemos que la diferencia es de 135. Ahora, este resultado, ¿cuántas desviaciones estándar corresponde? A esto le vamos a dividir el resultado entre nuestra desviación estándar. Y nos da 3.77. Ahora vamos a convertir 110 segundos a una puntuación Z. Aquí tenemos la fórmula. Nos dice que los 110 segundos menos nuestra media dividido entre la desviación estándar y nos da menos 3.71. Esta es nuestra puntuación Z. Ahora, si consideramos que la duración común son aquellas que corresponden a una puntuación Z entre 2, menos 2 y 2, la duración de 110 segundos es común o inusual. Pues como no está dentro de estos rangos, es de menos 371, esto se considera como inusual. Gráfica de caja de calificaciones FICO. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de las calificaciones de crédito otorgadas por una empresa FICO, y los datos ordenados se presentan a continuación. Construya una gráfica de caja que incluya los valores de resumen de los 5 números, y a continuación nos da los datos. Vamos a obtenerlo mediante el Minitab. Ok, estamos en el Minitab. Ahora vamos a graficar. Nos vamos a Boxplot. Seleccionamos, le damos OK. Seleccionamos lo que queremos. Y ahí tenemos nuestra gráfica de caja. Anteriormente me salté un problema, lo vamos a plantear. Dice la comparación de calificaciones de prueba. Las calificaciones de prueba SAT tienen una media de 1518 y una desviación estándar de 325. Las calificaciones de la prueba de ACT tienen una media de 21 y una desviación estándar de 4.8. ¿Cuál es relativamente mejor? ¿Una calificación de 1840 de la prueba SAT o una calificación de 26 en la prueba ACT? Vamos a ver por qué. ¿Cuál es mejor? Bueno, aquí está nuestra calificación, nuestra media, nuestra desviación estándar, tanto del SAT como el ACT. Vamos a calcular la calificación Z. Bueno, como tenemos la fórmula, nos dice que es nuestra calificación menos la media entre
nuestra desviación estándar. Obtenemos 0.99. Vamos a ver en el ACT. Es nuestra calificación menos nuestra media entre nuestra desviación estándar. Y vemos que nos conviene mejor obtener una calificación Z, ya que es mayor a una del SAT. Gráficas de caja para los pesos de monedas de 25 centavos. Utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos de monedas de plata de 25 centavos anteriores a 1964 y posteriores a 1964. A partir del conjunto de datos 20 del apéndice B, utilice gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Bueno, vamos a obtener el conjunto de datos 20 y lo pasamos al Minitab. Estos son los pesos de las monedas antes de 1964 y estos son después. Vamos a compararlo mediante una gráfica de caja. Vamos a Boxplot, seleccionamos este, que es múltiple, le damos OK. Seleccionamos nuestros C1 y C2, le damos OK. Y nos aparece la comparación. Como vemos, el peso es diferente. Aquí nos muestra nuestra variable, nuestro primer cuartil, nuestra mediana, nuestro rango. También acá, como podemos observar, sí hubo una gran variancia antes y después de 1964. Bueno, nuestro último problema son valores atípicos y gráfica de caja modificada. Vamos a utilizar los datos de muslo, son 40 longitudes, de mujeres que incluyen en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Vamos a construir una gráfica de caja modificada y vamos a identificar cualquier valor atípico, tal como se definió en la parte 2 de esa sección. Vamos a pasar esos datos al Minitab. Ya lo tenemos. Nos interesa nada más lo que son muslos, ¿ok? Entonces vamos a gráfica, nos vamos otra vez a Boxplot, les damos OK. Vamos a seleccionar lo que nos interesa, es el muslo, ya lo seleccionamos. Le damos OK. Y nos va a arrojar nuestra gráfica de caja. Ahí lo tenemos. ¿Cuáles son las atípicas? Son estas, las más alejadas de nuestro centro. En este caso es 48.6, la más alejada a la derecha, y la izquierda es 27.0. Mientras que aquí tenemos que nuestro primer cuartil es de 37.62, nuestra mediana de 39.05 y nuestro tercer cuartil es de 41. Y estas son nuestras atípicas.